uno tiene que ver que el servicio de salud aquí nunca se ha enfrentado a esto. Es como si nosotros ideáramos, ¿no? O pensáramos y hiciéramos la analogía, es como mandar a un ejército nuevo a la guerra. Ujú. Es difícil, ¿no? Es decir, nadie se ha enfrentado a esto y no sabemos qué suceda y no sabemos qué vaya a suceder. Y esta sensación de incertidumbre del futuro es la que está haciendo estragos, sobre todo en la mente de los médicos, ¿no? Porque estás todo Ujú. el tiempo atendiendo pacientes y estás viendo gente y no sabes que el que siguiente que tosa, a ver si tiene coronavirus y cómo se comporta el coronavirus, es como aventar una moneda, o te salvas o te mueres. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Buen día a todos. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Rosendo Rojas, quien es epidemiólogo. Y él nos va a platicar sobre la situación actual que se vive en México respecto al coronavirus, las recomendaciones que todos podemos seguir o las que deberíamos de seguir. Y nos va a platicar también sobre el panorama que nos espera en las siguientes semanas. Bienvenido, doctor Rosendo Rojas. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues perfecto, doctor. Comience platicándonos un poquito sobre su trayectoria, porque cómo fue que se interesó por estudiar epidemiología y qué es lo que hace principalmente un epidemiólogo para las personas que no saben a qué se Ok, dedica esta especialidad. bueno, yo comencé, primero estudié medicina, creo, por tradición familiar. Ok, Después de eso me di cuenta que no me agradaba tanto, que no era lo ok, que yo había esperado y busqué un camino distinto a lo que habían hecho mi familia, porque eran cirujanos y todas esas cosas. Entonces yo intenté como que alejarme un poco y la epidemiología y la salud pública me dio un campo distinto y algo de que, pues, estar ligado a la carrera. Pues estudié ok. 7 años medicina, entonces dejarlo de un día al otro no era fácil, pero Ujú. pues, por eso estudié medicina. Realmente los epidemiólogos y toda la gente que se dedica a la salud pública intenta conocer las enfermedades, saber cómo se comportan e intenta prevenir para que Ok, el gran número de personas no se enferme. Esa es la idea principal, es lograr hacer que alguien no se enferme ok. de distintos métodos, viendo que alguien haga ejercicio, tenga alguna forma de prevención, usando vacunas. Todas estas cosas logran hacer que las personas no se enfermen. Ok, súper bien. Bueno, así en resumidas cuentas, eso es que prevenir que las personas se enfermen y que se generen estos contagios masivos como lo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Exacto, hay que intentar hacer que eso suceda, pero todo el mundo comete errores. Hablando un poquito ya más sobre la situación actual del COVID-19 o coronavirus, ¿nos puede platicar también un poquito de dónde surge y por qué sucede que se expande ahorita a todo el mundo, por ejemplo? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero la Ujú. científicamente comprobada es que surgió de una transmisión de una especie de animal que Ok, se comercializaba en estos mercados chinos donde venden todo tipo de animales y animales ok, vivos. Entonces ok, ahí se registraron en diciembre los primeros casos de esta neumonía típica que avanzaba de manera muy rápida y ok, comenzaron a detectarse en Wuhan, en una provincia de China. ok. El gran Y, inconveniente es ujú, que, digamos, no se hizo, los chinos y todos, creo, incluyéndome yo, pensamos que ellos iban a lograr contener esta epidemia de coronavirus como ya contuvieron otras en el 2002 y en el 2006, porque ya hubieron epidemias de otro tipo de coronavirus. ya había pasado esto anteriormente en China. Sí, con otros tipos de coronavirus, pero se Ok, logró contener la epidemia a tiempo. Y ok, esta vez las formas de contener fueron tardías. ok. Dicen que, dígame. ¿Qué técnicas aplicaron en las ocasiones previas que esta vez a lo mejor no y por eso, El este, reconocimiento del virus y ok, sobre todo el aislamiento total de las zonas en donde estaban las personas contagiadas. ok, ok. ¿Y cómo fue que digo, de esta manera pues no se aplicó ese aislamiento total?
y cómo es que no sé, los demás países no, lo tomaron a la ligera, o qué fue lo que sucedió que, por ejemplo, países como Italia que le fue súper mal, y por qué Italia también, por ejemplo, es el país o de los países más afectados que otros. O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa situación? Bueno, ahí hay que entender primero que el coronavirus, este coronavirus es una enfermedad de la gente que tiene dinero, porque la gente que tiene dinero y la que podía viajar es la que contaminó a los otros lugares. Ok. Y en Italia hay esta gran cantidad de muertos porque casi un tercio y un poco más de un tercio de la población son adultos mayores. Es una sociedad avejentada, entonces eso aumenta la posibilidad de morir. Okay. Leí por ahí de un filósofo que decía que en Italia les hubiera dado otra epidemia igual si hubieran muerto los adultos mayores. Así, si hubiera sido una epidemia de influenza H1N1 como la que hubo en México en el 2010, también hubieran habido muertes grandes. El gran inconveniente con este coronavirus es que la forma de transmisión es muy rápida y existen, ¿no?, datos, sobre todo de Corea del Sur, que existen el 50% de las personas que tienen coronavirus ni siquiera saben que tienen coronavirus, porque son asintomáticas. Y esos son Okay. los ¿Qué que trasladan, significa asintomáticas? que no presentan ningún signo, ningún síntoma, que Ok, no tienen absolutamente nada. pero contienen el virus. Exacto. Okay. Y pueden ellos contagiar a otras Entonces, personas. contagian a otras personas. Es lo que más o menos lo que dicen que sucedió y fue uno de los errores en Italia. Primero, Ok. que el confinamiento no fue respetado, que es más o menos lo que está pasando aquí, que hemos visto, ¿no? Que la gente está en las playas haciendo fiestas en las casas, y eso fue Sí. uno de los errores. Y el siguiente error Oyéndose de se dice, vacaciones, ¿no? Ahorita en Semana Santa. están yendo de vacaciones y es abrumador ver eso en la gente en los aeropuertos, y va a llegar un momento en el que se ponga más difícil. Entonces, lo que decían es que mucha de la gente pararon los trabajos o pararon las escuelas, pero no pararon los trabajos. Y Ok. los adultos que están en la fuerza laboral tenían que dejar a los niños con sus abuelos. Y ahí se contagiaron un montón de gente adulta mayor. Ok. Ok. Entonces, el no respeto a las medidas de confinamiento fue uno de los grandes errores. Es decir, nosotros, México y todos los países de Latinoamérica, no somos unas sociedades organizadas. Así, no respetamos normas, no respetamos ni muchas veces las señales de tránsito. Entonces, pensar que nosotros podíamos responder como respondió China, con confinamiento total de una ciudad de 12 millones de habitantes, pues es difícil, ¿no? Es difícil pensar Sí, que sí, aquí la sí. gente se vaya a quedar en su casa 76 días. Recién hoy vi la noticia hace un ratito que después de 76 días levantaron el bloqueo en la provincia Ajá. de Wuhan. Son Donde surgió 76 días ajá, donde setenta y surgió el seis virus. días, casi 3 meses. Casi 3 meses. Entonces, ¿Cómo, viendo cómo están las cosas, ujú. ¿Cómo ve la situación actual ahorita en México? O sea, de acuerdo al número de contagios y la fase en la que estamos. Y también tomando en cuenta todas esas cuestiones de que, pues nuestra cultura, ¿no? No solo nuestra cultura, sino que también el hecho de que la mayoría de las personas en México vive el día y no se puede tomar el lujo de no salir de casa a trabajar. ese es uno de los grandes problemas. Creo que en México tenemos la suerte de tener el subsecretario Gatell, que es una persona, yo creo que en toda Latinoamérica, de las personas más preparadas para dirigir eso. Creo que Ok. en México no exista una persona y un grupo de personas que están trabajando con él como para dirigir esto, pero tiene sus grandes problemas como el que usted acaba de mencionar. Es decir, el 60% de la población mexicana es pobre y como decían unos amigos con los que hablé hace tiempo, venden la comida para comprar la cena. Así Es es. decir, no tienen la forma de quedarse en sus casas. Y aquí lo que nosotros vemos es la dinámica de la ciudad en la que vivimos. Es una ciudad binacional donde la gente va y Ujú, viene, y lo que hemos visto ahorita, lo que comentábamos hace un momento, que la gente está viajando, y de los que están viajando son gente que vive en Estados Unidos. ujú. Correcto. Entonces, Ok. las Co- medidas de co- confinamiento en México van ujú. a ser muy difíciles. Yo creo que solo el que tenga el dinero para quedarse en la casa va a poder hacerlo, sino el resto, ¿cómo? Pero ¿considera usted que el presidente Andrés Manuel y el doctor Hugo López Gatell están tomando las medidas necesarias y pertinentes a tiempo o cómo las percibe usted?
Yo las percibo ciertas medidas a tiempo, es decir, como el parar las escuelas, si tú inmovilizas las primarias, secundarias, preparatorias y las universidades en todo México, inmovilizas un montón de personas. Ujú. Entonces, fíjate, en Tijuana, la UABC más o menos que tendrá 70,000 estudiantes. Si dejas de movilizar a 70,000 personas y aparte de eso a las personas que se movilizan con ellos, pues uno ve que la ciudad casi no tiene tráfico, Ujú. pero Pero, por debemos de... ejemplo, aún así, si paráramos, digamos, ahorita la declaración oficial fue que del 30 de marzo al 30 de abril, cuarentena y cerraran varios negocios que no fueran esenciales. Aún así, en ese periodo de tiempo, o sea, tomando en comparación como los 76 días que acaban de pasar para que la Wuhan ya levantara su cuarentena y ya pudieran salir a la calle, o sea, no sería suficiente el tiempo que se tomaría aquí en México, ¿verdad? No, es el 30 de abril que se decretó hace una semana, creo que es el que aumentaron del 20 al 30, es Ujú. una medida para irla aumentando paulatinamente. Yo no creo que las escuelas y las universidades regresen a trabajar este semestre. Es algo irrisorio. Yo creo que en poco tiempo, ya veremos a finales de mayo, comenzando junio, que obligan a las universidades a regresar en septiembre, a En mediados o finales septiembre. en septiembre. Antes de eso no vamos a poder volver. Entonces, prácticamente después del 30 de abril, o sea, todavía cualquier persona que salga a la calle se va a poder contagiar, ¿verdad? Sí, el problema es que no sabemos quiénes están contagiados. No hay la cantidad de pruebas que deberían haber. El problema es que México es un país que funciona en tres grandes polos, ¿no? En el polo de desarrollo de Monterrey, el polo de desarrollo de Guadalajara y el polo de desarrollo de la zona conurbada de la Ciudad de México, donde las cosas funcionan relativamente bien, donde hay Ujú. hospitales, donde hay servicios. Pero si aquí tú te das cuenta, en el resto del país, pues nosotros no tenemos una gran infraestructura de salud pública que nos ayude a sobrellevar esto. Pero también nos Entonces, debemos dar cuenta es que aquí no vivimos tan amontonados eso como en la sí, Ciudad de México. sí, que son 20 millones, ¿no? 25 millones en la zona conurbada. Ok, bastantes. Entonces, bueno, viendo también, digamos, aquí en México está llegando un poco después que a otros países. Tomando en cuenta cómo la experiencia, digamos, como le fue a Italia, como le fue a España, a China, cómo ya lo está solucionando, ¿qué estrategias han aplicado otros países que han sido efectivas? Bueno, primero hay la estrategia de Corea del Sur, que es una detección masiva. Es decir, a todo el mundo le hacen pruebas para saber quién tiene, quién no tiene y aislar. Es Ok. una prueba que es una estrategia que So- requiere demasiado dinero y demasiada Ujú. inversión, porque ellos tienen como drive-thrus para hacerse pruebas de coronavirus a todo el mundo. Ok. Entonces Llegas, te dieron hacen tu prueba. una super inversión en pruebas, que aquí en México, Exacto. por cierto, no tenemos todavía, ¿verdad? No, no hay la cantidad de pruebas que deberíamos tener. Después de eso hay otra experiencia de los Países Bajos y Holanda de hacer restricciones de movimiento específicas por zonas. Es decir, a las personas les dan sus horarios para que puedan salir. Es decir, todos los de Ok. esta colonia salen de 3 a 5 de la tarde. Ok. Pero Después solo están para actividades esenciales o para trabajar también. para trabajar y para hacer todas. No hay un Ok. bloqueo total de las acciones. Hay Pero las está funcionando estrategias. el hacerlo así por bloques de horarios. En parte sí, en parte no, porque igual la gente que sale se puede contagiar. La Ujú. otra estrategia es esta estrategia de China y del bloqueo absoluto de todo. Y ahorita con las estrategias que me pareció súper interesante, la leí anteayer, es que cada vez que tú, cuando se está levantando el bloqueo, tienes en tu teléfono celular, descargas Ujú. una aplicación del Servicio de Salud de China. Entonces, a cada lugar que tú vas, le marcas como que Tu te escanean tu ubicación. código, tu Ajá. ubicación, tu código de barras. Y si en algún momento se detecta en las horas que tú estuviste en esa zona a la que entraste y saliste, se detecta un caso sospechoso o un caso confirmado de coronavirus y aíslan a todas las personas que estuvieron en el mismo lugar. Ok, entonces, o sea, la tecnología que están implementando es súper avanzada y prácticamente como un monitoreo en vivo, ¿verdad? Claro, un monitoreo en tiempo real de absolutamente todas las personas. Y si tú no Ok, tienes estas herramientas, no puedes ir. ok, súper bien. ¿Eso lo aplicaron en China, dice?
Ahorita, sí, es en Ahorita, China y ok. en Wuhan. Eso es Ok, lo que están haciendo ahorita. El primer ok, paso de los chinos fue hacer un bloqueo total. ok. Pero, por ejemplo, esas dos estrategias que son efectivas de Corea del Sur de hacer pruebas de manera masiva a todos los habitantes y esta otra tecnología de por medio de la aplicación o una especie de código de barras, o sea, no son viables realmente para México, ¿verdad? Serían viables si es que hubiera el dinero. El problema es que México no tiene la capacidad ahorita, yo creo, de invertir en la cantidad de pruebas. Y aparte de eso, uno tiene que ver que debe invertir también en las máquinas que hagan las Ujú. pruebas, porque no solo es el hecho de poder hacer una prueba, sino también necesitas del personal que maneje esas pruebas. Y usted debe entender que México es un país súper lindo, pero tenemos el 50% de los pobres que viven al sur, que no Ujú. hay toda la infraestructura que se necesita. Ok. Entonces, y el bloqueo total es algo muy complejo para México. Yo creo que están esperando a que haya un brote mucho más grande y ya cuando las cosas se pongan más difíciles, bloquear al país. Pero si usted bloquea, es lo que ha dicho Hugo López-Gatell, ¿no? Que no Ujú. podemos usar estas estrategias para, digamos, más fuertes ahorita porque la sociedad se va a cansar, se va a fatigar de todo esto que está sucediendo, porque no Ujú. es fácil. Correcto. Entonces, una de las estrategias que leí que México podía hacer es, hay este decreto que salió de la Secretaría de Salud, que se pueden expropiar de manera temporal lugares privados para la atención. Ok. Entonces, es decir, que se podría expropiar un hospital entero que ya esté funcionando y poner personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, Ok. no hay, digamos, no tenemos ya camas en el hospital general y un hospital privado que permita, bueno, así quiera o no, pues pueden expropiar de manera temporal por el bien público. Ok. Entonces, en conclusión, digo, en conclusión sobre este aspecto, ¿cuál considera usted que sí sería la mejor estrategia viable dadas las condiciones de México? Yo pienso que para México la estrategia de las pruebas sería muy buena, de poder Ok. identificar quiénes son los enfermos y aislar los enfermos. Ok. El bloqueo total por la dinámica de la sociedad es muy difícil. Es realmente algo complejo. Usted debe haber visto todo lo que circula en las redes sociales de gente que no le importa, que no le da nada. Hoy día vi Ujú. unas fotos de las playas del fin de semana de Rosarito y Sí. están como si no sucediera nada. El Sí, no, problema como que es no cree que la gente. no. El problema es que hasta que no hayan suficientes muertos, las personas no se van a dar cuenta que esto es difícil. Ok. Eh, de acuerdo a lo que está viendo, por ejemplo, y hablando ya un poquito más a nivel local aquí en Tijuana, ¿cuál es la situación aquí y cómo ve a la población en términos de cuidado y prevención? A la gente no le importa nada. No hay forma en la que la gente entienda. Ok. Yo creo que vivimos ahora el virus del coronavirus, este SARS-CoV-2, y también vivimos la ignorancia de la gente. Hay gente demasiado ignorante que realmente no permite mejorar todas estas cosas. Y a eso, aunado a que el servicio de salud en Tijuana nunca ha sido bueno, así decir, no ha habido una inversión en salud en los últimos años. Digamos, en los últimos 9 años se ha construido solo el hospital materno-infantil, pero se han demorado 9 años en construir un hospital que no tendrá más de 100 camas del hospital materno-infantil. El hospital general todo el tiempo ha estado sobrepoblado, así, no es decir que ahorita va a estar saturado. El Y hospital estos con general, la los clínica casos Víctor Hugo. normales, ¿no? Sin incluir el coronavirus. Exacto, es decir, siempre ha estado sobresaturado y ahorita va a estar más. Ujú. Entonces, lo que va a suceder y es lo que comentó un maestro mío de hace poco tiempo que lo sigo, es decir, que esta es una crisis realmente del capitalismo y que va a solucionar muchos problemas del capitalismo, porque se van a morir viejos y se van a morir pobres. Y ese Ok. es un problema, es decir, si en Italia lo que tú estás viendo es que la media de muerte de edad son 75 y 76 años. Entonces se han muerto casi 10,000 personas que cobraban una pensión. Entonces eso ayuda a los Así gobiernos. es. Es una Sí, manera muy obviamente. cruel, ¿no? Ujú. Igual si se muere la gente pobre, pues ayuda a que no hayan pobres. Eso es pésimo. Así realmente es una cosa que nos va a marcar la existencia de este coronavirus.
el problema que yo le veo es que la gente no entra en razón. Ujú. O sea, por más, digo, también para la gente que vive al día, por ejemplo, es prácticamente imposible porque si se aísla, en lugar de morir de coronavirus, va a morir de hambre también. Sí, pues es lo que dijo el presidente, el Bolsonaro, el presidente de Brasil, ¿no? La gente si se aísla se muere de hambre y si sale se muere de coronavirus, pero se van a morir. Ujú. Entonces, es una dinámica muy difícil, yo creo. Y hablando ya un poquito más también, por ejemplo, en cuanto al sistema de salud, por lo menos aquí en Tijuana, si no hay el equipamiento ideal para atender a estas personas, se está poniendo en riesgo la salud también del equipo médico en cuanto a doctores, estudiantes, o cómo está esa situación actual. Porque he visto El, varias publicaciones en redes sociales en donde les dan un simple cubrebocas o las áreas prácticamente no están aisladas de los pacientes que posiblemente tienen este virus. dicen, no, yo también he visto las mismas publicaciones, pero sé que sí hay los insumos. El Ok, sí problema hay es insumos que, entonces. sí, no creo que falten. El problema es que la gente no lo sabe usar. ¿Cómo? Entonces también va parte de la ignorancia del personal de salud. Es decir, he visto que pues muchos de los médicos usan más implementos de los que deberían estar usando por la sensación de sentirse cubierto. Entonces es Ok. la primera cosa. Después de eso, todos estamos imaginando que deberíamos estar como están en China, ¿no? Con 3 trajes y todas esas cosas. Ajá, sí, 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 Pero, porque tenemos esa referencia. pero según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se necesita una bata larga, impermeable, otra bata encima, los gogles, el gorro, el cubrebocas N95 y doble par de guantes. Esas son Ujú. las recomendaciones para tratar a los pacientes. Pero el problema es que aparte de eso, uno tiene que ver que el servicio de salud aquí nunca se ha enfrentado a esto. Es como si nosotros ideáramos, ¿no? O pensáramos y hiciéramos la analogía, es como mandar a un ejército nuevo a la guerra. Ujú. Es difícil, ¿no? Es decir, nadie se ha enfrentado a esto y no sabemos qué suceda y no sabemos qué vaya a suceder. Y esta sensación de incertidumbre del futuro es la que está haciendo estragos, sobre todo en la mente de los médicos, ¿no? Porque estás todo Ujú. el tiempo atendiendo pacientes y estás viendo gente y no sabes que el que siguiente que tosa, a ver si tiene coronavirus y cómo se comporta el coronavirus, es como aventar una moneda, o te salvas o te mueres. Ujú. Correcto. Entonces No está es, el hecho de que esto sea, de que todas estas personas de personal médico estén pasando por esta situación nueva, está haciéndolos entrar en pánico al mismo tiempo y empeorando un poquito la situación, digamos, ¿no? claro, y aparte de eso, hoy justo hace unos 2 minutos vi que las universidades públicas están sacando a sus alumnos de los hospitales, a los internos rotativos, a los Ajá. MIPS. ¿Qué opina de esa parte? Eso es la mejor opción que pueden hacer y no mandar MIPS en agosto. Es decir, no va a comenzar el internado rotativo hasta que esto eh, Se estabilice. esté más o menos controlado. El problema es que ustedes como, es decir, mandar a la misma guerra a un soldado que no tiene experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, Correcto. Pero si por otro lado hay desabasto de personal, ¿no? sí hay desabasto de personal, pero pues se supone que hay estas contrataciones y se están dando muchos estímulos para que la gente quiera trabajar en el servicio público, por lo menos en esta emergencia del coronavirus. Ok, entonces El inconveniente hay es que, vacantes, digamos, por así decirlo, para que gente pueda ir a trabajar a estas sí, instituciones de salud. claro, claro, se abrieron un montón de vacantes a nivel nacional para Ok, poder aumentar la cantidad de personal de salud. Y ok. los médicos internos de pregrado, uno tiene que entender que no son médicos, son estudiantes que están aprendiendo. Y en el transcurso de aprender, a todos los que estudiamos eso, sabemos que hay muchísimos errores que uno comete y tiene muchas dificultades porque no sabe cómo actuar. Ok. Entonces, tener a los Sol- internos y a todos los alumnos en un hospital en este momento es aumentar la posibilidad de contagio. Ok. Muy bien, que ese punto creo que es muy importante para todo lo que están publicando en redes sociales y que usted ahorita lo deja claro que lo mejor es que esos estudiantes se vayan a sus casas. Por otro lado, con base a todo lo que está
pasando pues con esta parte de que el servicio de salud siempre ha sido insuficiente y tomando en cuenta también a la población, por lo menos de aquí de Tijuana, que prácticamente no cree. ¿Qué panorama o qué escenario usted visualiza para estas siguientes semanas? O sea, ¿qué es lo que podríamos más o menos estar esperando en estos siguientes par de semanas o lo que es a finales de abril, principios de mayo? Yo pienso que los casos van a aumentar, van a comenzar a aumentar drásticamente los casos. Va a llegar un punto en el que los servicios de salud no den abasto y las medidas restrictivas van a ir aumentando poco a poco. El problema es, la gente sigue viajando, sigue teniendo fiestas, sigue haciendo su vida común y corriente, solo que ahorita no hay restaurantes. Ujú. Ese es el problema. Si yo no creo que haya como un futuro de buen augurio de aquí hasta finales de mayo. Ok. ¿Considera que, digamos, a finales de mayo o durante el mes de mayo, al estar los hospitales ya saturados, ya se va a tener que elegir a qué paciente atender y a cuál no? Yo creo que podríamos llegar al punto ese. Yo he visto lo que sucede en otros países y lo que está sucediendo es que la gente se muere en sus casas. Ok. Así, estamos a tiempo de controlar. Así es Ok. decir, todavía hay forma de saber quiénes son los contactos, quiénes son los contagios. El problema es que cada vez los contagios van aumentando más y hacer los cercos epidemiológicos alrededor de cada paciente cada vez se hace imposible. Es decir, no hay tanto personal para hacer seguimiento, búsqueda de casos. Y Ese tampoco es el hay problema. Y pruebas llega un también. punto, tampoco hay pruebas, es decir, no hay pruebas ni siquiera en el sector privado. Es decir, bueno, sería que haya una parte un poco más flexible de la Secretaría de Salud para dejar a laboratorios hacer pruebas, pero también debemos ver quién puede acceder a esas pruebas, porque el costo que había aquí en Tijuana de las pruebas, hasta antes de que la Secretaría de Salud los detenga, eran entre 3,500 y 5,000 pesos. ¿Y por qué los detuvo la Secretaría de Salud? O sea, digo, Porque ahorita, o sea, les digo, faltaba. antes de esto, perdón, cualquiera que pudiera pagar eso se podía hacer la prueba. Exacto. Los detuvieron porque se necesitaban unas certificaciones específicas de ISO. Entonces, todos los laboratorios necesitan tener esa certificación para garantizar que la prueba sea adecuada. Pero yo conversaba ahí con unos amigos y decían que pues, el químico no hace nada, sino meten una máquina y la máquina procesa, si no es que sea algo operador dependiente de que yo muevo, subo, bajo, no, si no es una máquina la que hace. Pero se necesitan más cosas de calidad para poder hacer que todo el proceso esté bien. Ok. Y, o sea, al nivel que lleguemos, si no tienen esa certificación, esos laboratorios, no se van a poder hacer las pruebas de todas maneras. No se van a hacer las pruebas si no están certificados. Ok. Eh, y, por ejemplo, para las personas que sí pueden, que sí toman conciencia de lo que está pasando, pero no sé, por el nivel de ingresos que tienen y que a lo mejor no tienen ahorros, se ven obligadas a estar saliendo, usar a lo mejor el transporte público y no su propio carro. ¿Qué medidas o qué pueden implementar ellos para reducir el riesgo de contagio? A las personas que están obligadas a salir, la primera cosa es usar un tapabocas, es decir, tener un tapabocas que sea por lo menos un tapabocas quirúrgico. Los de tela generalmente no sirven de mucho. Intentar tener algunas lentes de protección o gafas de protección y no tocar nada. No tocarse la cara, no tocarse las manos, no tocar absolutamente nada en el transporte. El problema es que usted sabe que el transporte público aquí es lo peor que tenemos. Sí, correcto. Entonces, en Lo ese peor. tipo de transporte de público, pues no hay forma de hacer una prevención. Así, si tuviéramos camiones grandes donde la gente pueda ir sentada de manera cómoda, pero pues no hay ni un solo sistema de transporte que sirva, ¿no? El CIT creo que Ujú. funciona de manera paulatina, pero pues tampoco es una solución, es el único esfuerzo de transporte público que sirve. Y el Sí, resto y no es el que más se usa, ni el que tiene la no, mayor capacidad. no, hay un montón de transporte precario y eso, yo creo que va a llegar un momento en el que la alcaldía de Tijuana, el presidente municipal, deberá parar esos sistemas de transporte,
Es decir, ver ¿Cree que llegue un punto en el que se detenga el transporte público también, por lo menos aquí en Tijuana? Debería detenerse en cierto modo, tiene que detenerse el transporte público. Cuando los contactos aumenten, no va a tener otra opción. Así, no va a haber forma de lograr hacer que los contactos no aumenten si siguen teniendo medios masivos de transporte, aglomeración de personas, y eso es el problema. Así es decir, no vamos a tener la forma de lograr sobrevivir a todo esto si es que no hay medidas drásticas. Es decir, han dicho muchísimas veces que las mejores medidas son las medidas drásticas de encierro. Así, hasta ahorita no hay mejor medida que esa. Ok. Si todo permanece igual, con las condiciones igual y las mismas medidas, ¿en cuánto tiempo usted puede visualizar que se paralizarían, por ejemplo, el transporte público y que ya nadie pudiera salir? En un 20 días, un mes. Para comenzar mayo, las cosas van a estar muy difíciles si las personas no acatan esto. Ok. Mayo, yo creo que nuestros meses difíciles van a ser los finales de abril, mayo, parte de junio. Tal vez en julio la cosa ya vuelva como está ahorita. Agosto va a ser más fácil controlar los casos y septiembre ya va a ser un mes un poco más tranquilo para todos. Pero lo que debemos entender es que como que las epidemias son cíclicas, ¿no? Es decir, sube, llega al punto máximo, a la fase 3, y después de la fase 3 baja a la fase 2 y baja a la fase 1 y desaparece. Entonces, es decir, después, cuando ya hayan pocos casos, se van a poder volver a controlar. Ok, pero eso prácticamente va a pasar en agosto, septiembre, ¿verdad? Yo creo que sí. El subsecretario Gatell ha dicho que nos preparemos para una epidemia larga, agosto, septiembre. Ok, muy bien. Pues creo que de mi parte es todo, doctor. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de atender mis preguntas. Creo que esta información es muy valiosa porque usted está aquí también en Tijuana y de esta manera creo que es un escenario pues, que lo que usted está compartiendo con nosotros pues aplica directamente a los que vivimos en Tijuana y creo que esta información es muy valiosa para estar todos conscientes de la magnitud del problema, de lo que viene y que probablemente sea inevitable, pero tenemos que estar pues lo mejor preparados posibles y en la medida de lo posible pues acatar todas las recomendaciones. Sí, pues esperemos que nos vaya bien. Es lo que todos queremos. Esperemos que sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.